Bienvenidos a Conversaciones de Pulso.p. Damos inicio al evento Justicia de Consumo, Análisis Comparado Brasil-Perú, mismo que será desarrollado por el doctor João Pedro Leite Barrios, profesor de Derecho del Consumidor en la Universidad de Brasilia, doctorando en Derecho Civil por la Universidad de Brasilia y máster en Derecho Civil por la Universidad de Lisboa. Asimismo, contamos con la grata participación de Alfredo Rivero Nieto, socio de Almerco Abogados y Consultores. Cuenta con más de 17 años liderando equipos legales especializados en competencia y protección al consumidor de grandes conglomerados y holdings. Entre ellos, Falabella Retail. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente por The Legal 500 y, asimismo, contamos con la participación del doctor Omar Damián Medina, quien es abogado principal de Almerco Abogados y Consultores, especialista en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor. Asimismo, es director ejecutivo de Mercado y Competencia. Bien, debemos de recordar que al finalizar la ponencia, se procederá a desarrollar las preguntas planteadas por los participantes, mismas que podrán realizarse a través del chat de la plataforma. Así que, sin más preámbulos, damos pase al inicio del evento. Comentamos. Bueno, nuevamente, gracias a los amigos de Pulso.p, ya son nuestros aliados estratégicos para dar a conocer a través de su plataforma digital temas de interés del siempre apasionante mundo del derecho del consumidor. El día de hoy nos acompaña, como bien lo ha dicho Jason, nuestro amigo João Pedro, destacado jurista brasilero. Con él vamos a dialogar sobre los paralelos y comparaciones entre la justicia de consumo brasilera versus, o no versus, sino la peruana, ¿no? A manera de introducción, y muy brevemente, voy a hablar sobre el caso peruano, es decir, nuestra justicia de consumo. Esta es predominantemente administrativa. ¿Y por qué digo predominantemente administrativa? Básicamente digo esto porque la estadística dice que más del 80% de los conflictos de consumo se terminan solucionando a nivel de Indecopi. Todos sabemos que el Indecopi es la entidad gubernamental administrativa encargada de velar por los derechos del consumidor. Esta institución o organismo gubernamental administrativo creo que debe ser uno de los más técnicos y robustos de nuestro país. Goza de una credibilidad muy importante de la población o ciudadanía y creo yo que es una garantía frente a la corrupción. Es una organización que desde su génesis está muy blindada en cuanto a temas de corrupción. No ha existido a nivel de la historia del Indecopi ningún caso de corrupción públicamente, ¿no? Situación que es completamente distinta o manifiestamente distinta en el caso del Poder Judicial, ¿no? Un poder del Estado que clama bastante por una reestructuración y que siempre ha estado manchada por este flagelo de la corrupción, ¿no? Entonces, al tener una justicia predominantemente administrativa, Omar y yo hablaremos básicamente del procedimiento administrativo sancionador, que es el predominante en la solución de conflictos de consumo en nuestro país. Luego de esta introducción, voy a dejarlo con João para que hable un poco también de una introducción o haga una introducción de la justicia de consumo brasileña. João. Amigo professor Alfredo, amigo Omar, amigos que estão nos assistindo, é um prazer. Eu espero que vocês compreendam o meu português, mas é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês para tratar desse tema importantíssimo, justiça de consumo. É algo que está dentro do nosso dia a dia, com certeza brasileiro e sem dúvida nenhuma também peruano, e vamos tratar especificamente de alguns pontos relevantes sobre esse tema. A justiça de consumo no Brasil, em regras gerais e numa parte introdutória,
A gente precisa diferenciar a justiça de consumo atrelada ao sistema administrativo, que são os órgãos administrativos que existem aqui no Brasil, e a justiça de consumo propriamente dita, que é a justiça jurídica, que são os tribunais judiciais que existem no Brasil. Essas duas grandes frentes são frentes complementares e que, ao fim e ao cabo, vai servir de base para que o consumidor tenha o seu direito eventualmente atendido, seja através da via administrativa, seja através da via judicial. Então, nós vamos conversar um pouco nesse nosso diálogo, nessa nossa conversação, sobre essas questões, sobre a prática aqui no Brasil, até para a gente fazer uma perspectiva de direito internacional comparado, o direito brasileiro e o direito peruano. Então, é um enorme prazer, sem dúvida alguma, esse tema a gente vai avançar no decorrer da nossa conversa. Bien, partiendo para darle justo el globo a todo el contexto que han enmarcado, podríamos centrarnos en una relación de consumo, ¿sí? Proveedor-consumidor, un eje bastante simple, pero tan peculiar como directo. Podríamos decir que en el ámbito privado, ante alguna contingencia entre la interacción propia de consumidor o proveedor, el consumidor estaría, digamos, habilitado a proceder con el reclamo directamente, de una forma directa. Mientras que en el caso, digamos, de los servicios públicos, entiéndanse estos en el rubro de energía, telecomunicaciones, saneamiento, el consumidor, fuera de que debe de acudir al proveedor, al no encontrar una solución, podría optar por acudir a vías como sedes administrativas, arbitrales o judiciales. La vía judicial y la arbitral podríamos decir que constituyen una sede que se caracteriza por ser relativamente onerosa en función a la vía administrativa que configura pues de una forma más accesible. Y pues en esta última queda a salvo la posibilidad de proceder posteriormente con la vía judicial. Entonces, dentro de este bloque así genérico, podríamos mencionar cuál sería el principal mecanismo legal para acceder a una justicia de consumo. En el caso peruano, el mecanismo heterocompositivo por excelencia se llama heterocompositivo porque la heterocomposición o lo hetero significa diferencia, ¿no? Y la diferencia es cuando no existen coincidencias entre el consumidor y el proveedor de servicios o la empresa. Entonces, al haber esta diferencia, se utiliza el mecanismo heterocompositivo por excelencia, que es la denuncia administrativa. La denuncia a través de la acción administrativa que activa todo el aparato administrativo de justicia, ¿no? Este aparato administrativo de justicia que tiene dos escenarios, de acuerdo a la normativa procesal administrativa. Un escenario, ¿no?, cuando se presentan situaciones con bienes o servicios, que tienen una cuantía menor a las 3 unidades impositivas tributarias, ¿no? En ese caso, la primera instancia es el órgano de procedimientos sumarísimos, ¿no? Y en segunda instancia estaría la Comisión de Protección al Consumidor. Luego tenemos el caso cuando los bienes o servicios materia de litis o de conflicto son bienes que superan las 3 unidades impositivas tributarias, ¿no? O son temas inapreciables en dinero, ¿no? Tenemos para estos casos los conflictos por intereses colectivos o difusos, intereses colectivos que hay en donde existe una afectación a un gran número de consumidores, y difusos donde existe pues un gran número de consumidores pero no determinados, ¿no? También tenemos casos de los casos complicados como discriminación, trato ilícito diferenciado, ¿no? En estos casos normalmente
mayores a 3 UITs, ya lo he dicho, o inapresables en dinero, la primera instancia es la Comisión de Protección al Consumidor y la segunda instancia es la Sala Especializada en Protección al Consumidor. Esto sería básicamente de manera gráfica cómo se desarrolla un procedimiento administrativo sancionador, ya que nuestra justicia, como bien lo he dicho, es predominantemente administrativa. El 80% o más del 80% de los conflictos de consumo se soluciona a través de la vía administrativa en el INDECOM. Habría que hablar agora del caso brasileiro com o João. Perfeito, perfeito. Bom, aqui no Brasil, a gente tem uma diferença substancial do que existe no Peru. O que existe em regra é que o consumidor, e eu falo via de regra, ele vai buscar o poder judiciário, a justiça comum, digamos assim. Essa justiça comum, aqui no Brasil, ela é gratuita através dos juizados especiais cíveis, que seria a justiça de pequenas causas. Valores até 20 salários mínimos, que em dólar seria algo em torno de $4.000, o consumidor pode buscar a justiça comum e resolver o seu conflito sem a presença do advogado. Então, ele vai para uma audiência, ele participa da audiência com o juiz, com a outra parte, e, em sequência, não havendo acordo, o juiz prolata uma sentença. Esses juizados especiais são juizados criados desde 1995 que permitem o consumidor buscá-los independentemente de ter advogado ou não e de ter condições de pagar ou não. Porque nos juizados especiais não há qualquer tipo de custo, nenhum, zero, total de zero. Então, isso é uma efetividade da justiça, é o acesso à justiça de forma efetiva. Então, esse é um caminho que os consumidores têm adotado. É bom também mencionar que eu falo em sede de primeira instância. Por quê? Porque após uma sentença, após o julgamento do juiz, se o consumidor quiser buscar uma segunda instância, um segundo ponto, ele tem que pagar. Ele tem que pagar, eventualmente, para fazê-lo. Então, existe uma diferença. Isso na esfera judicial, na justiça comum. Na justiça administrativa é diferente. A justiça administrativa, os órgãos de justiça administrativa, eles possuem, de uma forma geral, uma medida de fiscalização e de educação ao consumo, de uma forma geral. Ele não tem a possibilidade de impor, de dar uma sentença especificamente em casos de consumo. Eventualmente, ele pode fiscalizar a empresa e autuar multas, sanções, que isso a gente vai conversar um pouco mais na frente. Mas na justiça administrativa, o órgão não pode, em nenhum momento, obrigar que o fornecedor o faça sobre determinadas questões. Então, existe uma diferença básica, porque na justiça administrativa não há certeza de solução. Na justiça comum, sim, porque há uma decisão imposta para aquela questão. Então, sem dúvida, de uma forma geral, se eu puder dizer assim, um principal mecanismo é o poder judiciário comum, é o sistema comum, porque ali existe a efetividade. Então, essa é talvez uma grande diferença com os nossos amigos peruanos, com o sistema peruano. Bien, Alfredo, como habremos podido notar, los bloques comparativos dejan, a grandes luces, unas líneas
paralelas, si bien es cierto, el objetivo final viene a ser el mismo, las formas de abordarlo constituyen mecanismos que podríamos decir no son necesariamente los mismos para la obtención de la solución de conflictos de consumo. En este punto podemos poner sobre la mesa, en verdad, una consulta que quedaría tal vez muy obvia, pero muy necesaria realizar, como ¿existen mecanismos alternativos para solucionar los conflictos de consumo? Mira, Jason, en el caso peruano, así como tenemos el heterocompositivo, que es cuando existen diferencias entre las partes, no llegan a puntos de coincidencia y se tiene que presentar una denuncia administrativa, existen también los mecanismos autocompositivos. Estos mecanismos autocompositivos tienden a promover una solución entre las partes, ¿no? Y el primer mecanismo autocompositivo por excelencia y que cada vez está utilizando más es el libro de reclamaciones, en nuestro caso, ¿no? El libro de reclamación, la hoja de reclamación, en donde se manifiesta la diferencia o el problema o el motivo del reclamo, y finalmente el proveedor o la empresa tiene la posibilidad de dar una solución. Hace muy poco, casi año y medio, 2 años, se ha dotado a la hoja de reclamación como una herramienta para llegar a acuerdos entre consumidores y proveedores o empresas, ¿no? Y cada vez más se está utilizando esta herramienta legal para favorecer o fomentar los acuerdos, ¿no? Es importante mencionar o recalcar que mientras se va avanzando más en el proceso, desde adentro de la empresa hacia afuera, los costos se van encareciendo. ¿Eso qué quiere decir? Solucionar un conflicto de consumo en el libro de reclamaciones va a ser más conveniente que hacerlo cuando ya el caso llegó al servicio de atención al ciudadano en Indecopi, que ese es otro mecanismo, que es la mediación. Y ese va a costar un poco más, porque hay veces puede tener asesoramiento de abogado el cliente, y finalmente vas a tener que pagárselo, ¿no? Cuando pasa de ese mecanismo de mediación en el Indecopi, con esta área que es el área que ayuda a las partes a llegar a acuerdos, que es el servicio de atención al ciudadano, y pasa a denuncia, ya el encarecimiento es mucho mayor. Entonces, lo que existe es, conforme vamos pasando desde adentro de la compañía hacia afuera, siempre se va dando un encarecimiento mayor o una mayor onerosidad que diga, del arreglo, ¿no? Los arreglos, por eso, es mejor fomentarlos desde adentro de la compañía y tratar de que se viabilicen los acuerdos con la finalidad de evitar una contienda legal. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos alternativos o autocompositivos que tenemos en el Perú? Tenemos el reclamo en el libro de reclamaciones, luego tenemos la mediación en el servicio de atención al ciudadano del Indecopi, en donde el Indecopi solo actúa como una suerte de mediador para acercar a las partes y que lleguen a un acuerdo, y también tenemos la transacción extrajudicial, ¿no? Esos serían estos 3 mecanismos autocompositivos, ¿no? Luego viene el arbitraje de consumo, que el arbitraje de consumo no sería un mecanismo autocompositivo porque ya existiría un tercero decidiendo por las partes. Yo lo consideraría más un heterocompositivo, ¿no? O un híbrido, digamos. Pero de esto seguro más adelante Omar va a hablar sobre el arbitraje de consumo. Él tiene una experiencia bastante importante en este punto, ¿no? Entonces, ahora pasemos por el lado brasileiro. ¿Cuáles son estos mecanismos alternativos? Eu achei muito interessante esse sistema peruano, mas trago um pouco a nossa realidade agora brasileira. Eu, quando estive em Portugal, e aqui trago um caso prático para vocês, quando eu estudei durante 2 anos e meio em Portugal, eu consegui fazer uma diferenciação entre o sistema europeu e o sistema brasileiro. Via de regra, quando você tem um problema com o fornecedor, quando tem algum problema, seja por conta de um vício, de um defeito de um produto,
Na Europa, de uma forma geral, o fornecedor entende da seguinte forma: consumidor, você tem um problema? Eu quero resolver. Eu estou aqui para resolver. No Brasil, a perspectiva, em regra, é diferente. Consumidor, você tem um problema? O problema é seu, não é meu. Essa diferença é uma diferença gritante, porque envolve a credibilidade e a imagem da empresa perante todo o sistema e toda a relação de... Então, essa questão é uma questão muito interessante, porque você consegue perceber que a empresa tem a vontade de ter a questão, resolver o conflito. E isso eu falo no sistema europeu. No Brasil, a gente não tem muito isso. Tem mais relegar o consumidor a um segundo plano. E aí, trazendo, então, para a questão especificamente, esses mecanismos alternativos de resolução de litígio, e aqui eu falo em uma lição da professora Paula Costa e Silva, que ela diz o seguinte: olha, não são mecanismos alternativos. O entendimento do termo são mecanismos adequados. Por que adequados? Porque essa ideia de alternatividade, você tem que ter a ideia para o poder judiciário, para a justiça comum. O primeiro caminho é você buscar a tentativa de solução administrativa, a tentativa de resolver através do diálogo, através da composição, através da autocomposição. Então, aqui no Brasil, a gente tem câmaras privadas de conciliação, mediação e algumas poucas de arbitragem. Essas câmaras privadas, elas são autenticadas, elas são legitimadas pelo próprio Poder Judiciário, pela própria Justiça Comum. Então, essas câmaras desenvolvem um trabalho muito importante, qual seja, tentar resolver o conflito sem precisar buscar a Justiça Comum. Em São Paulo, existe uma câmara chamada JusPro. JusPro é uma câmara que já existe há muito tempo, que permite consumidores e fornecedores resolverem os seus conflitos de forma presencial ou de forma online, sem precisar que o consumidor busque o Poder Judiciário. Então, é algo que no Brasil já existe há algum tempo, mas que precisa ser melhorado, precisa ser desenvolvido mais essa ideia pelo Poder Judiciário, fomentando esses caminhos de conciliação, e também pelo próprio sistema administrativo. Porque a ideia de punição imediata, ela nunca é o primeiro caminho. Você tem uma sequência de caminhos, uma advertência, uma conversa. E aqui eu falo um ponto, até para passar a palavra para vocês, para não ficar aqui um monólogo. Tem um ponto muito interessante. Muitas vezes aqui no Brasil, o fornecedor infringe a lei, boa parte das vezes, porque não sabe, porque não teve uma orientação. Então, esse é um ponto também importante. Muitas vezes, o dever de informação, ele não é atendido pelo fornecedor, porque o próprio fornecedor não sabe o que tem que fazer. A difusão do conhecimento e da informação está ainda no primeiro passo. A gente precisa avançar mais e mais, porque muitas vezes o problema é isso, é a ausência da informação. Você quer abrir uma empresa hoje, né, através do próprio Instagram, através do WhatsApp, você consegue fácil abrir uma empresa, vender produtos através desses mecanismos, mas você precisa ter uma orientação,
a nível governamental que, olha, você vai abrir uma empresa, você tem tais e tais e tais deveres a serem observados. Então, essa ideia é uma ideia importante que precisa ser disseminada. Por quê? Porque não adianta você obrigar, você punir, se o próprio fornecedor não sabe. Então, a informação é algo crucial e que precisa estar dentro da relação de consumo, seja para o próprio consumidor, seja para o fornecedor. Então, existem mecanismos que há algum tempo, mas que já existe há algum tempo, mas que a gente precisa avançar mais e mais para buscar um nível de justiça razoável, de acesso à justiça razoável, porque isso são mecanismos adequados de resolução de litígio que permite você elevar o nível de pessoa para cidadão. Porque normalmente a pessoa é cidadã ao mesmo tempo, mas aqui no Brasil muitas vezes isso não acontece. Não acontece isso. Você não tem a cidadania, você não tem essa efetividade. Então isso é importante a gente também mencionar. Bien, justo basando en el punto que yo comentaba de la efectividad concreta de la situación, podemos notar que acá en Perú es muy similar a aquella situación. Y es más, dentro de lo que se había mencionado antes, cogiendo como un punto para la partida, nos quedamos con una gran interrogante que esperamos dentro de los próximos minutos pueda ser absuelta, la cual es, ¿y el arbitraje de consumo? ¿Qué sucede en esta esfera? ¿Comienzo o Omar? Tomando la pauta que nos corresponde, permíteme unos minutos, Joao, para hacer un prefacio, porque aquí tenemos una situación muy particular. El arbitraje del consumo en el Perú nace de la pauta dictada en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El código, que data del año 2010, genera cambios muy importantes que el decreto legislativo 716 en el año 91 no prevía. Por ejemplo, como bien ha señalado Alfredo, en ese esquema antiguo no se había previsto los procedimientos sumarísimos, que son procedimientos rápidos en el marco de una controversia de consumo. Así tampoco existía lo que era el libro de reclamaciones, que en muchos países de la región, por ejemplo, no existe aún. Se reforzó también categorías sustantivas como el deber de idoneidad, que también alumbran el código y todavía siguen generando muchas dudas en cuanto a su indeterminación y falta de predictibilidad, toda vez que, por ejemplo, nosotros estamos divididos en 24 o 25 regiones. No obstante, Lima, por ejemplo, tiene 2 sedes, la central y la de Lima Norte. Sin embargo, solamente citando estos 2 ejemplos, no existe predictibilidad. Por ejemplo, uno considera A y el otro considera B, en primera instancia. En segunda, la primera instancia, o la segunda, según como queramos verlo, tiene un criterio muy diferente al otro. La pregunta es, ¿cómo atacamos entonces la predictibilidad? Y esto, de cara a la justicia del consumidor, ¿cómo puede prevenir? ¿No? Entonces nos sitúa en una situación, en un contexto en el cual muchas veces existe una indefensión porque la justicia no es predecible. Más allá de esto, tenemos el hecho de que la pauta que dicta el código crea el arbitraje de consumo, que tuvo una primera versión en el año 2011, a partir del Decreto Supremo 046-2011 PCM. Esa norma crea un sistema de consumo en una primera versión. Este arbitraje tenía una característica ensordecedoramente burocrática. ¿Por qué? Porque la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor tenía un intervencionismo excesivo. Por ejemplo, desde convocar las bases para los árbitros, desde seleccionar los árbitros para las partes. Supongamos, por ejemplo, Alfredo es consumidor y tú, Joao, eres proveedor. Lo lógico es que en un arbitraje, por ejemplo, tú puedes elegir tu árbitro y Alfredo también. En el sistema de arbitraje de consumo, por ejemplo, si la cuantía era menor a 5 ITs, ninguno de los dos elegía el árbitro. ¿Quién lo elegía? Yo, la autoridad de consumo. Y yo tenía mi nómina de árbitros que iban a decidir la controversia entre ustedes dos.
La pregunta es, ¿dónde entonces quedó el arbitraje? ¿Podemos hablar de un arbitraje sin que sea arbitraje? Eso es una de las primeras cuestiones. Otra cuestión, por ejemplo, si era mayor a 5 UITs, en ese tipo de casos, ninguno de los tampoco elegía a su árbitro. ¿Quién los elegía? El de consumidor lo elegía una asociación de consumidores. El del proveedor o fornecedor lo elegía ¿quién? El gremio empresarial. Y el tercer árbitro, ¿quién lo elige? El presidente, ¿quién lo elige? Ah, un momentito, lo elijo yo nuevamente, la autoridad de consumo. Entonces, ¿quién elige? ¿Bajo qué esquemas de arbitraje realmente estamos hablando? Si existe un intervencionismo propiamente de la autoridad, en donde las partes no pueden determinar libremente sus capacidades. Otro tema muy importante, el arbitraje es un mecanismo flexible. A diferencia de lo que bien ha citado Alfredo, los mecanismos de arbitraje tienen la flexibilidad de, por ejemplo, Alfredo, contigo definimos en cuánto tiempo se lauda el caso, ¿está bien? Correcto. Joao, contigo elegimos, por ejemplo, algunas situaciones procesales que nos vamos a saltar o vamos a unir, como por ejemplo la audiencia de instalación, adaptación de medios probatorios, informes orales, que lo podemos hacer todo en uno solo. O de lo contrario, ¿sabes qué, Joao? No tengo mucho tiempo yo como consumidor, tú tampoco como proveedor. Ok, hay que hacerlo en tiempos más espaciados. Esto no existía, por más que fuese un arbitraje institucional, aunque se dijera que era ad hoc, de que de ad hoc literalmente no tenía nada. Otro tema muy importante, y la razón por la cual fracasó en realidad el sistema de arbitraje de consumo en el Perú, creo en mi opinión que fracasó, porque en todo este tiempo, a lo mucho han existido 40 laudos. Estamos hablando de 9 años de trayecto, en donde 40 laudos nos da un promedio de menos de 5 laudos por año. Es decir, prácticamente la gente no confía en ese sistema. Pero tenía una ventaja muy importante, que era la indemnización. Un cliché o un engagement muy fuerte que de todas maneras generaba una love mark de cara a los consumidores. ¿Por qué? Porque decía, no, un ratito, ya no quiero la denuncia, o los mecanismos que Alfredo comentaba. No, me voy a la indemnización. Sí, pues, pero en el año 2019, que se crea la modificatoria con el Decreto Supremo 103-2019, lo que se procura es que el proveedor o fornecedor, como se le conoce en Brasil, pueda fijar sus topes de indemnización. En Brasil, por ejemplo, sería, yo te pongo como tope de indemnización un real, 10 reales o 100 reales, ¿no? Acá en Perú sería un sol, 10 centavos de sol, 20 centavos, 50 centavos, y el Indecopi no podría intervenir y decir, no, dale más. ¿Por qué? Porque vivimos en el marco de una economía social de mercado, en la cual no podemos regular los precios. Yo no le puedo decir, Alfredo, tú como proveedor tienes que dar por lo menos 1,000, o Joao, tú no puedes dar menos de 100. ¿Por qué? Porque sería intervenir en ello. No obstante, vuelve a caer también un emblema muy poderoso que tenían ellos, que era la gratuidad. Si bien es cierto, la solicitud de adhesión a un arbitraje de consumo es gratuito, el desarrollo del arbitraje no lo es. Por ejemplo, Joao, de repente tú alguna vez has tenido la oportunidad de ser árbitro, pero tienes un monto de honorarios, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo como autoridad te digo, lo siento, no te voy a pagar todo lo que realmente puedes valer, Joao, te pago a mi arbitrio 10 reales? ¿Qué tipo de trabajo realmente motivado vas a tú realizar? Puede que lleves 1, 2, 10 arbitrajes, como se dice, por amor al arte, pero del arte no vivimos, sino del trabajo profesional. Existe un desincentivo tanto para ustedes como partes, para los árbitros propiamente dicho, bueno, yo no soy árbitro dicho sea de paso, pero vale la precisión que hay que verlo de manera global, y también para la autoridad, porque al final de cuentas, si no tiene un esquema que sea confiable para la sociedad, nadie se va a adherir. Y eso es el resultado actual. De repente me estoy equivocando con las cifras. Supongamos que no son 40, sino 100 laudos, que es el equivalente a una resolución final en materia de un procedimiento administrativo o una sentencia en el marco de un proceso judicial. No obstante, el problema sigue siendo el mismo, que de una u otra forma no se sinceran las cosas de cara a la sociedad. Y esta no va a poder animarse a realmente decir, oye, opto por el arbitraje de consumo porque es la mejor elección para ti, para él y para mí. Por eso seguimos abarrotando los procedimientos administrativos de protección al consumidor. Eso por parte de nuestro país es una pequeña síntesis más o menos de lo que sería el arbitraje de consumo. Y solo para precisar algo más, la opción que tú procuras en tus diversos artículos, entrevistas y otros,
Joao, es sumamente valiosa porque refiere a lo que podría ser el arbitraje en línea. Definitivamente, ya con Alfredo alguna vez lo hemos conversado, no me dejará mentir, que ¿por qué no digitalizamos más la justicia de consumo? ¿Qué necesidad hay de seguir viviendo del papeleo? ¿Por qué no optamos por un sistema más digital, virtual? Y, por ejemplo, Joao, tú tranquilamente podrías dilucidar una controversia, por ejemplo, que pudiéramos tener Alfredo y yo, ¿no es cierto? De la misma manera lo puede hacer Jason. Entonces, tiene la posibilidad de hablar libremente Alfredo, Jason, yo, Jason, por ejemplo, como mi abogado, ¿no? Alfredo como proveedor solito de repente, y tú como árbitro o como autoridad de consumo, tranquilamente podrías dilucidarlo. Son retos que, sin dudas, nos lleva a la práctica administrativa y la cara a la tecnología y las circunstancias que nos obligan hoy a lamentablemente estar más lejos que antes. Joe, te doy la pauta. Amigo, é um excepcional preâmbulo, trazendo a experiência aí do Peru. O que é que eu sempre começo quando a gente começa a falar sobre arbitragem de consumo? Um dado que praticamente poucas pessoas falam e sabem. Desde a década de 90, 1997, a arbitragem em linha, que é a arbitragem online virtual, ela já existe na Suprema Corte de Michigan, nos Estados Unidos. Então, é um dado que desde 1997 já era fomentado, já era incentivado. Então, é algo que não é novo para ninguém. É algo que já existe e que precisa ser potencializado de uma forma geral, nos países que sequer ainda tiveram uma experiência. Bom, o que é que a gente precisa fazer o link com Portugal para vir para o Brasil? Desde 1989, em Portugal, existem os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo. 1989. Da União Europeia, Portugal foi o país pioneiro, onde existiu o projeto piloto. Lá que se iniciou de forma presencial na primeira instância, logo no início, mas logo em sequência a parte através da plataforma de resolução de litígio em linha. O que é isso? Por que eu falo nessa plataforma? Porque é uma plataforma que existe aqui no Brasil. De que forma ela é feita? O consumidor busca essa plataforma, o site, que no Brasil chama-se plataforma consumidor.gov.br, busca, faz a sua reclamação, a sua queixa, a plataforma notifica o fornecedor para apresentar uma resposta em 10 dias e a plataforma pergunta depois ao consumidor se o consumidor teve a sua demanda resolvida, sim ou não. A plataforma, ela serve de approach, de aproximação, mas ela não resolve, ela não entra no mérito, ela não discute aquilo que está sendo colocado em pauta. Então, o que você tem na plataforma é algo como uma plataforma de negociação. Por que eu falo isso? Porque aqui no Brasil a gente tem 700 empresas que fazem parte dessa plataforma. Em Portugal, são 27 mil empresas. No Brasil, 700. Em Portugal, são 27 mil. Então, a gente precisa avançar nesse ponto. Porque, como eu iniciei conversando com vocês, a justiça comum, ela é demandada de todas as formas. E você buscar essa plataforma através da arbitragem, que agora eu entro no ponto, seria o principal caminho. Por quê? Porque a grande diferença entre conciliação, mediação e arbitragem é que na conciliação e na mediação ou na negociação, as partes tentam chegar a um acordo. Se não chegarem, o que fazer? Buscar o poder judiciário? Na arbitragem, não. Na arbitragem existe uma sentença, uma decisão.
Você vai sair com a sua decisão, com aquilo que você está aquilo que você está buscando, você vai ter uma resposta. Como é que seria feito aqui no Brasil? Nessa plataforma, criaríamos um hiperlink para o consumidor clicar e, caso não tenha resolvido na conciliação e na mediação, você teria o árbitro que vai aplicar uma sentença que vai resolver o conflito. Alguns pontos. De forma online. Por que de forma online? Porque vai permitir que as pessoas não precisem sair de casa, não precisem ir para a audiência. Tudo, se existir audiência, é por videoconferência. Em matéria de consumo, a regra, de uma forma geral, são as provas documentais. Documento, e-mail, notas fiscais. Não há prova de uma forma geral, não há prova pericial, prova testemunhal. De uma forma geral, são provas documentais. E você resolver, através da arbitragem, parte desses conflitos, você tira o peso da justiça de uma forma geral. Então, através do árbitro, você vai resolver o conflito sem necessariamente ter que buscar o poder judiciário. Quem seria árbitro? Advogado, com mais de 5 anos de formado e que tenha experiência no tema. Então, você cria novos postos de trabalho. Árbitro tem que ser advogado. Nesse caso específico que eu estou mencionando, é uma arbitragem institucionalizada através do Estado. Por quê? Porque você vai facilitar que os consumidores resolvam de forma online. Então, essa ideia está sendo ainda estudada aqui no Brasil, a sua implementação. E isso aqui foi só um spoiler, porque a gente vai falar sobre esse assunto lá no nosso fórum, que os amigos, daqui a pouco nós vamos falar um pouco desse fórum, um fórum que os amigos vão participar, com certeza. Então, é uma ideia, é o que eu digo, é um caminho sem volta. É algo que já existe, é algo que veio para ficar, é algo que, sem dúvida nenhuma, não há dúvida quanto a isso. É um caminho que a gente precisa adotar. É mais uma forma de acesso à justiça. E isso é importante, dar essa possibilidade ao consumidor. Temos diversas questões de pagamento, questões de conexão, se a conexão não for boa, como é que seria. Tem questões procedimentais, mas que os benefícios são infinitamente superiores. Então, eu não tenho dúvida que a instituição da arbitragem online em conflitos de consumo é algo que veio para ser o norte de qualquer país. A gente precisa trazer o conhecimento. Muitas vezes a pessoa não conhece, a pessoa não sabe. Então, a gente precisa avançar sobre esse ponto. Bien, bueno, aquí quería hacer una especie de pausa momentáneamente y solo dos puntos a acarrear. Uno, bueno, anunciar con un enorme gusto, aunque yo nos exhibiste aquí, pero estábamos justo para anunciar que dentro de menos de un mes está por desarrollarse el Foro Iberoamericano en Protección al Consumidor. Justo uno de los puntos que está haciendo materia el día de hoy de abordaje, que estaba desarrollando yo, que es justo el tema del arbitraje de consumo en línea, va a ser desarrollado a mayor detalle, con ejemplos mucho más prácticos y con toda la experiencia que tiene al respecto desde el punto de vista brasilero, al igual que la participación de Alfredo y de Omar dentro de los puntos de vista peruanos con temas realmente interesantes. Es grato el momento para extender la invitación a todos los participantes. Próximamente estarán brindándose mayores detalles en las redes sociales. Pero, bueno, salió el momento oportuno para anunciarlo durante el evento.
Ahora, sin desviarnos mucho tal vez de la hilera que se había desarrollado, yo quiero abusar un poco de tu tiempo y comentarte o pedirte que nos comentes más sobre este arbitraje de consumo en línea. A grandes rasgos, eh, si lo vienes a comparar dentro de los puntos que han sido expuestos por Omar, ¿cuáles serían las principales ventajas que nos aportaría el desarrollo, independientemente de la celeridad, el tema de que sean la exhibición de documentos mucho más libres o, digamos, va a permitir una mayor agilización en todo el sentido de la palabra? Funcionalmente hablando, ¿cuáles serían el principal plus que implica un arbitraje de consumo en línea? Fácil de entender. Celeridade, o amigo já mencionou. Informalidade, ou seja, o consumidor pode fazer a sua reclamação de forma online, de pijama, vendo Netflix. Ou seja, sem precisar sair de casa. 3, a qualquer tempo. 2, 3 da manhã, a pessoa se acordou, vou fazer minha reclamação online, sem sair de casa. 4, custos zero. E aí eu estou falando, obviamente, no contexto de arbitragem institucionalizada pelo Estado, tá? Eu estou falando nesse ponto porque o Estado entraria. Só para vocês terem uma ideia, um processo judicial no Brasil, na justiça comum, gira em torno de $800 o custo. Existia um processo na justiça, $800. Este é o custo médio. Através da arbitragem, como o sistema já existe, o sistema online, não teria que desenvolver outro sistema, já existe, você teria o custo do árbitro. Então, com certeza, seria um custo muito menor. Então, para o Brasil, especificamente, você tem uma economia enorme em larga escala, porque a gente está falando de contextos que você resolva o seu conflito sem precisar buscar a justiça comum. Então, custos zero, comodidade, facilidade, e aí você tem outras questões também. Por exemplo, você pode, se eventualmente tiver alguma audiência, a audiência ser por videoconferência, sem precisar você ir buscar, sem precisar você ir no local físico. Se tiver a necessidade de testemunha, a testemunha também seria ouvida por videoconferência. Então, por exemplo, uma testemunha que está viajando, o que fazer? Pela arbitragem online, por esse caminho, ela pode, onde ela estiver, fazer a videoconferência. Na prática, se não tivesse isso, ela seria obrigada a participar da audiência. Ela não poderia, ela teria que vir participar da audiência. Então, a gente tem diversos pontos importantes para o fornecedor. E aqui é um ponto importante, porque eu sempre falo das vantagens para o consumidor. Vamos para as vantagens do fornecedor. Veja, credibilidade. Em Portugal, o fornecedor que participa desses centros de arbitragem, ele tem um selo que é um carimbo, que os consumidores que já estão conscientes só buscam esses fornecedores porque possuem esse selo, o selo que ele participa desses centros de arbitragem. Ou seja, é algo que está imbuído na cultura europeia e na consciência do consumidor. Então, para o fornecedor, é muito melhor. E eu explico por quê. Na justiça comum, você tem a necessidade de advogado, de contratar o advogado, pagar mensalmente, e outra, você tem data para iniciar.
você não tem data para acabar. Nos centros de arbitragem, o prazo é próprio. O que é isso? Se o centro não concluir a demanda naquele prazo, o centro recebe uma multa. Então, não é uma celeridade abstrata, é uma celeridade real. Então, são diversos pontos importantes, vantagens, que a gente precisa compreender melhor, porque divulgar, disseminar essa ideia, que está muito ainda incipiente no Brasil, e creio também que no Peru, como o amigo Omar disse, não deu certo, não foi para frente. Então, a gente precisa melhorar, trazer essa ideia, convocar os fornecedores, demonstrar aos fornecedores que esse caminho é o melhor. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não tenho dúvida alguma que esse é um caminho. Mas não quero monopolizar o debate. Podemos continuar, porque fica um monólogo, eu falando. Fiquem à vontade também para as ponderações. No, yo, en efecto, los puntos que nos estamos comentando resultan muy interesantes y sobre todo, o sea, la duda iba a analizar un concepto que acá, a nivel Perú, aún no está, digamos, siendo desarrollado ni siquiera a lo lejos. Entonces, podemos volver a contextualizar la hilera de texto que hemos tenido y podríamos manifestar que si bien se presenta, digamos, el conflicto, se enruta el camino de su solución, al término concreto del litigio o de todo conflicto de consumo, siempre hay una acción, un fin, un término, y esto se tiene que enmarcar, pues, de alguna manera en las medidas que vienen a ser tomadas. Dentro de todo esto, podremos mencionar qué medidas son las que dicta la autoridad para hacer justicia. Omar. En el caso peruano, Jason, como bien lo has señalado, se sigue un trayecto. No escuto. ¿No me escucha? A ver. A ver, ¿ustedes me escuchan, Alfredo, Jason? Sí, No. sí. Sí. Para mí no. A ver, yo. Un minuto, por favor. Estamos teniendo un pequeño detalle técnico acá. João, ¿nos escuchas? Eu escuto bem. Omar, Sí, Omar a mí, pode... ahora. Sí, te Omar. escuchamos. Omar, Yo, eu não escuto. un poco, ¿no eu te escuchas? Não, eu não. Uy, Yo sí, para Omar. de repente con audios, con audífonos, Joao, con headphones. Não, eu escuto todos, eu escuto o Alfredo, mas eu não escuto o Omar. Ok. A ver. Ya, ¿cómo hacemos? Unos segundos. Era como parte incluso de los conflictos y de las medidas que se tienen que tomar para tomar el toro por las astas. Pero en estos minutos vamos a proceder, digamos, a abordar la situación dentro del contexto técnico. Por favor, pedimos su comprensión en los próximos minutos. Sería bueno preguntarle a Joao si te escucha a ti, Jason. Sí, Joao, a mí me logras copiar. A você te escuto bem, mas o Omar não. A mí no, ¿no? Ok. Não. A mí no. Ya. Não te escuto, Omar. Vuelvo a entrar. Não. Ya, vuelvo a entrar. Mientras tanto, a ver, justo hemos tenido este impasse. Esperemos la reconexión de Omar. Pero yo, Sim, posso falar. Posso. En efecto. Perfeito. Bom, o que nós temos aqui no Brasil, especificamente, essa medida de justiça, que acho que foi isso que o amigo me perguntou. Veja, o que a gente tem na prática, ao terminar um litígio de consumo, a gente tem diversos mecanismos judiciais
na justiça comum, especificamente aqui, que têm sido utilizados para tentar reduzir conflitos. E um ponto importante, que é uma teoria que tem sido bastante utilizada aqui no Brasil, é a teoria do desvio produtivo. O que é isso? Com certeza os amigos peruanos já passaram por essa situação. Vocês vão a um banco e, ao chegar no banco, vocês passam horas, demora, não consegue fazer o que você ia fazer, os serviços, em nenhuma hipótese. E aqui, o Tribunal do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu da seguinte forma: esse tempo que você gasta sem ter sido efetivamente utilizado é um tempo que deve ser ressarcido. O que é que acontece aqui no Brasil de uma forma geral? As empresas têm tratado o consumidor, de uma forma geral, da pior maneira possível. Da pior maneira possível. E o que é que isso implica? Implica que o consumidor perde tempo, perde todas as oportunidades que possam existir por conta exclusiva do fornecedor. Então, essa teoria, que é a teoria do desvio produtivo, é um mecanismo hábil que a justiça encontrou para tentar coibir e reprimir as empresas de fazerem esse tipo de conduta, que é a conduta de desleixo, de deixar o consumidor em último plano. E essa conduta efetiva da justiça é através de indenização por um dano, pelo tempo perdido do consumidor. Tempo na sociedade da informação é algo precioso. É algo que veio para tomar um protagonismo diferenciado. Então, esse ponto é um ponto realmente muito importante, porque é algo que a justiça resolveu fazer através de uma resposta judicial, que é aplicar sanções às empresas. Então, esse é um caminho que foi adotado, porque aquele caminho inicial, que é o diálogo, aquele caminho inicial da orientação, muitas vezes, por parte dessas grandes empresas, não é seguido. Então, esse é um caminho que foi adotado. Talvez a medida recente, mais justa, digamos assim, que os tribunais têm entendido para reprimir condutas abusivas para o consumidor. É a teoria do desvio produtivo. Ou seja, o tempo perdido pelo consumidor não pode, em nenhuma hipótese, deixar de ser reparado. Então, sem dúvida alguma, essas decisões que os tribunais superiores têm feito aqui no Brasil têm servido de maneira educativa para os fornecedores. Nesse caso, educativa financeira, porque existe uma punição. Então, esse é um ponto que tem sido adotado muito aqui, de uma forma mais recente, nos tribunais. A medida de justiça, a efetividade da justiça através, nesse caso específico, por exemplo, através da punição, através da indenização. Bien. Omar. Hola, ¿me escucha? Sí. Ahora Sí, ya, perfecto. Continuamos. Bueno, gracias por el prefacio tan interesante que nos comentas, Joao. Y te comento que aquí en el Perú tenemos una situación muy particular. Como bien ha señalado Jason, muchas veces el consumidor, de cara a un procedimiento, tiene un largo camino, que a veces se ha dicho sea de paso, para encontrar solución al problema que motivó alguna vez su decisión de consumo. Ahora, ¿qué es lo que dicta la norma del Código de Protección y Defensa del Consumidor en el Perú? Dicta medidas correctivas
que tienen como efecto retrotraer al estado anterior el daño patrimonial, solo patrimonial, hacemos énfasis en eso, patrimonial directo e inmediato que económicamente ha sufrido el consumidor. Por ejemplo, dicho sea de paso, tenemos de dos tipos de medidas correctivas que se otorgan al consumidor. Las reparadoras, por un lado, y las complementarias que excepcionalmente la autoridad va a dictar. Sin perjuicio de ello, hay que señalar en primer lugar que el efecto de estas medidas correctivas es tan igual o comparado como el efecto de una acción de amparo, que tiene también el efecto de restituir al estado de naturaleza anterior de normalidad, antes de la consecución del daño que lo perjudica finalmente al agraviado. En ese contexto, el Código reconoce para el consumidor las medidas correctivas reparadoras, que no son indemnizaciones, y las indemnizaciones están solamente reservadas para los árbitros en el marco de un arbitraje y para el Poder Judicial. Al consumidor no se le reconoce por ningún motivo alguna indemnización. Las medidas correctivas reparadoras son, por ejemplo, el cambio del producto por uno igual, el cambio del producto por uno de similares características, la devolución del dinero, la ejecución de la prestación no realizada en el caso de un servicio, la prestación de un servicio alternativo que también satisfaga las expectativas del consumidor, la ejecución de un servicio diferente, pero que tenga el mismo propósito de aminorar el daño y retrotraerlo al estado anterior. Bien, o cualquier otro que de manera análoga, acá se mantiene una cláusula abierta de posibilidades, un abanico que puede ser variable en cuanto a los daños que ha sufrido el consumidor. Incluso también cuando el consumidor intenta minorar los daños que ha sufrido y, por ejemplo, no sé, él pudo haber pagado alguna prestación a un proveedor de un producto o de un servicio que necesitaba satisfacer en ese momento con urgencia, la medida correctiva va a ser: proveedor, devuélvelo al consumidor lo que ha gastado en el marco de este procedimiento. Ahora, estas prerrogativas, si bien es cierto, no tienen una limitación, estas se enmarcan en que no deben ser indemnizatorias. Ahora, muchas veces el INDECOPI va a intervenir incluso en el marco de un contrato. Por ejemplo, en el marco de una cláusula abusiva que solo resulta oponible, no solamente por su mención, sino que tiene que ser oponible al consumidor o ya debió haber sido ejecutada en perjuicio del consumidor, va a ser, por ejemplo, déjese sin efecto el propósito de esta cláusula abusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad de consumo está superdotada para incluso intervenir en el marco de un contrato. La respuesta es sí. Por ejemplo, también un tema muy interesante, hablando del arbitraje de consumo y otros mecanismos de justicia, como bien lo ha señalado tú, Joao, y bien lo ha señalado Alfredo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, a ver, supongamos, Jason es consumidor y yo soy la inmobiliaria, yo tengo una cláusula arbitral, y yo te digo, Jason, en el marco de una disputa, nos vamos a ir a un arbitraje a la Cámara de Comercio de Lima. Okay. ¿Correcto? Pero tú, Jason, dices, ¿qué te voy a hacer caso? Me voy a Indecopi. Caso de la vida real. Sí, en efecto. La inmobiliaria dijo, no, tengo mi cláusula arbitral, Indecopi, nos vemos, chao. Indecopi le dijo, no, yo voy a hacerme caso de la tutela que Jason pide. ¿Por qué? Porque ha conferido en mí la potestad de que yo tutele sus derechos como consumidor. O sea, incluso la autoridad se superpone sobre las cláusulas arbitrales, sí, incluso sobre el pacta sunt servanda, que es una garantía constitucional por el cual los contratos son ley entre las partes. La respuesta es sí. O sea, la casuística nos demuestra que incluso el Indecopi puede, digamos, aplicar su facultad o sus posibilidades frente a cualquier cláusula, incluso firmada. Entonces aquí no opera el tema de ya firmaste, ya perdiste, ¿no? Sino que hay un tema de tutela por encima de cualquier perjuicio que pueda recibir el consumidor, lo cual es positivo, pero hay ciertas situaciones que deben ser analizadas en cada caso en concreto. Ahora bien, ¿qué son las medidas correctivas complementarias? Las medidas correctivas complementarias son aquellas que tienen como finalidad
sancionar, digamos, adicionalmente al proveedor para que no vuelva a generar este daño a futuro en el mercado. Por ejemplo, el comiso de bienes, el cierre temporal de un local, del proveedor o de distintas sucursales. También, por ejemplo, el cierre permanente. Hay casos de excepción en donde el proveedor ha sido retirado del mercado por la fuerza y por el imperio de lo que dicta el Indecopi. Hay casos muy, muy excepcionales, a decir verdad, contados con los dedos. Literalmente, contados con los dedos, realmente, que son muy pocos. Pero sí ha sucedido casos en donde ya la naturaleza de la excepción, que es muy, muy fuerte en realidad, no amerita señalarlo, pero sí le he dicho, por ejemplo, Jason, tú que te dedicabas a tal giro de negocios, retírate del mercado y no vas a volver a hacer nuevamente esa actividad comercial. Es así de fuerte incluso la potestad de la autoridad, lo cual considero sano para el mercado, porque obviamente un mal competidor no puede permanecer en la sociedad donde justos compiten libremente, ¿no? O de manera leal también. Así también, un tema muy importante a señalar en todo esto es que las medidas correctivas reparadoras, volviendo al anterior, no pueden ser acumulativas. Tenemos que tener en cuenta eso. Y siempre tienen que ser sustentadas. No es que, con el proveedor Jason gasté 1,000. No, es documento que te acredita, por ejemplo, una boleta, una factura o algún otro daño que tú hayas recibido. Esto sin perjuicio de las costas y costos, que es una medida que se dicta al final del procedimiento para poder, digamos, las costas, las tasas administrativas, en el caso del Perú son 36 soles, en promedio en dólares más o menos unos 11 dólares, si hablamos de moneda internacional, y los costos que son los honorarios de los abogados que asesoran a los consumidores. Un tema importante, por ejemplo, en el caso argentino, se reconocen los daños punitivos o punitive damage, que tienen como finalidad también sancionar económicamente al proveedor infractor para que no lo vuelva a realizar nuevamente en el mercado. Y esa sanción o multa civil, como muchas veces se le considera en Argentina, va para el consumidor. Además de la medida correctiva, además de la indemnización. Un tema importante en discusión es por qué el Indecopi no puede reconocer todo esto. Porque claro, luego de que el consumidor acaba la tertulia del procedimiento administrativo, que por lo general son 2 instancias, luego puede irse a la vía judicial para poder accionar una indemnización por los perjuicios ya recibidos y reconocidos por la autoridad. Entonces vemos pues que una indemnización en el marco de una relación de consumo puede ser accesible, sí, pero que va a demorar, va a demorar. Sí, en efecto, justo sin dejar pasar mucho el punto que había sido tocado líneas atrás, podemos mencionar, o mejor dicho, podemos dar breves luces sobre cuáles serían las mejores opciones o la mejor solución para que los consumidores opten, digamos, por el tema del arbitraje frente a algún otro mecanismo alternativo para estas resoluciones. ¿En qué sentido? Sería que el arbitraje de consumo no ha prosperado en el Perú, y más por un tema de información. Se ha activado entre los proveedores, entre las empresas, este tema de que en un arbitraje de consumo va a ser muy, muy oneroso para las empresas porque van a tener que pagar indemnizaciones, y aparentemente la información de Indecopi ha sido escasa. Si se hubiera adoptado un poco el modelo brasilero, generando los incentivos a este sistema alternativo de solución de conflictos, como por ejemplo dotarlo de distintividad al proveedor, darle un sello o una marca como se hace en Brasil, para distinguirlo como un proveedor diligente que fomenta una cultura de consumo responsable, la cosa hubiera sido distinta. Yo creo que el Indecopi en este reto de promover el arbitraje de consumo no ha cumplido las expectativas, y creo que ha sido uno de los fracasos de la gestión anterior, ¿no?
Me parece que el arbitraje de consumo es interesante, sí es interesante, pero sigue siendo en el Perú mucho más motivador para el mismo proveedor de servicios o de bienes o de las empresas conciliar o llegar a acuerdos sin la participación de un tercero en la administración de justicia. En este caso, yo creo que las empresas que ahora buscan mayor distintividad, un incentivo interesante podría ser lo que ha pasado en Brasil con estos sellos, ¿no? No lo ha hecho el Perú, lo debería hacer, y probablemente hayan otros intentos para promover este arbitraje de consumo, que para mí es un método alternativo bastante válido para solucionar conflictos. ¿Tú qué dices, Omar? Definitivamente, Alfredo, yo coincido contigo. Y ahondando un poco más, de repente algunos me consideran enemigos del arbitraje, pero no es así. El arbitraje es un mecanismo muy sano, muy positivo de justicia de alternativa de consumo. No obstante, hay que hacer un pequeño repaso de qué fue lo que pasó en la primera versión del arbitraje, es decir, la del 2011. Claro, hay dos versiones, ¿no? Exacto, la del 2011 y la del 2019. En la del 2011, Joao, también te comentamos qué fue lo que pasó, por qué ha fracasado dos veces. La segunda, lo que dice Alfredo, el tema de las indemnizaciones, o la falsa indemnización, ¿no? O la falsa expectativa. Pero la primera versión era un tema de, como te comentaba, teníamos, en cada provincia tenemos gobiernos regionales y gobiernos municipales. Lo que Indecopi hizo a través de esta propuesta, o esta gran apuesta, era que otro pague los platos rotos del arbitraje. Por ejemplo, tenemos acá una reunión de 4 personas muy agradable, además de la que nos acompaña nuestra audiencia, pero supongamos que los 4, pues, no sé, Joao, tú eres el presidente de la Junta Arbitral, Jason es el secretario técnico, Alfredo y yo somos los abogados del equipo técnico, ¿ok? ¿Quién iba a pagar el honorario profesional de nosotros? Por cierto, Joao, tú tenías que tener una cantidad X de años, lo mismo Jason, lo mismo Alfredo, lo mismo yo, con mucha capacitación, con mucho profesionalismo y todo lo demás. ¿Quién lo iba a pagar? Los gobiernos regionales y municipales. O sea, y la pregunta cuando le hicieron a cada gobierno regional o municipal fue, ¿quieres ir a mi apuesta? No, porque aparte tengo que tener un espacio físico, ¿eh? Es como decir, yo me mudo a tu casa y por si acaso tú vas a tener que pagar mis servicios, mis alimentos, mi personal, mis gastos y todos mis caprichos. Obviamente, ningún gobierno regional ni municipal dijo sí. Por ese motivo, no funcionó. ¿Y qué tienen que hacer Indecopi para salvar su apuesta? Junta arbitral piloto. ¿Y dónde está? Por cierto, en el sótano. Por eso nadie lo conoce, por eso nadie llega a ello, por eso en realidad se crearon varios incentivos negativos. Ahora, un tema muy importante ya en la nueva versión del arbitraje de consumo es que acá hay un punto muy importante. Hay desconocimiento del arbitraje para quienes manejan derecho de consumo y hay un desconocimiento muy importante de quienes hacen el arbitraje pero no conocen la materia propiamente. Recordemos que el arbitraje de consumo es una ciencia, propiamente creemos que hacemos ciencia con esto, transfronteriza. Ves contratos, ves civil, ves administrativo, ves procesal, ves métodos alternativos de resolución de controversias, porque como bien señalaste, Joao, el árbitro puede buscar la mediación, puede actuar como conciliador. Sí. O sea, el árbitro es un todopoderoso al igual que los jueces. Finalmente, un tema importante a destacar en la nueva versión del arbitraje, como bien ha señalado Alfredo, además de la indemnización, hay temas que también se le escapó al que creó la norma. Por ejemplo, señalar que hay materias que no son arbitrables. Por ejemplo, la litispendencia. Yo no puedo intervenir en un arbitraje o generar un procedimiento arbitral cuando ya Alfredo, por ejemplo, como proveedor y consumidor Jason, ya están entrampados en un procedimiento administrativo. Otro tema es que el arbitraje no debería ser
aplicado para los intereses colectivos o difusos. ¿Por qué? Porque aquí también entra un tema de las class actions, en donde propiamente dicho es, ¿y el consumidor qué recibe? Solamente en el Perú hemos tenido una acción de clase, a través de un tema de libre competencia, que recién va a comenzar el propósito de indemnizar a los consumidores de papel higiénico, porque hubo un cártel en el cual la concertación de precios propiamente dicha perjudicó a los consumidores durante muchos años. La pregunta es, ¿cómo vas a indemnizar a los consumidores? Aquí más, aquí menos. Y si el consumidor, por ejemplo, Alfredo no usa esa marca, y Jason sí, y Omar no, ¿cómo lo determinas? Interesante, ¿no? Otro tema, por ejemplo, aquellos que afectan a la dignidad de la persona a través de métodos abusivos de cobranza. Obviamente no lo puedes realizar a través de una materia arbitral. Inocuidad alimentaria, si un producto, un yogur, no sé, un pollo, una verdura o algo que hayas consumido te genera daños a la salud. Y a propósito, el deber general de seguridad, indudablemente son materias que no puede conocer un árbitro por la naturaleza misma del bien jurídico protegido. Entonces, son cuestiones que definitivamente el arbitraje nos deja sin sabores. No es un cuestionamiento a los árbitros, sino al esquema que se ha planteado para el arbitraje de consumo. Só detalhe nesse ponto, porque eu achei muito interessante que vocês tinham mencionado. Não sei exatamente a realidade específica, mas um ponto importante. A presença dos fornecedores e a demonstração, que é o caminho, você trazer os fornecedores para dentro dos centros de arbitragem é o primeiro passo para que dê certo. Porque você precisa demonstrar de início aos fornecedores que esse é um caminho bom para eles também. Sem dúvida alguma. Esse é um primeiro ponto importante. Porque para o consumidor é mais fácil você ter você demonstrar que é um caminho. Mas para o fornecedor, não. Então, esse é o primeiro passo. É você trazer os fornecedores para dentro da ideia da arbitragem. Um segundo ponto também, que talvez seja importante, é você trazer a Ordem dos Advogados. Aqui no Brasil é Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não sei qual seria a nomenclatura no Peru, mas a Ordem dos Advogados. Por quê? Porque se eventualmente você quiser fazer um centro de arbitragem vinculado à própria ordem, você tem legitimidade para isso. Você tem a própria função dos advogados que estão ali, que podem, inclusive, fomentar e perceber se toda a legalidade e todo o procedimento tenha sido feito da forma correta. Então, mesmo que não seja dentro dos centros de arbitragem, mesmo que não seja dentro dos próprios, da própria ordem dos advogados, a gente pode trazer a ordem para legitimar essa ideia. Porque o mecanismo da instauração dos centros de arbitragem, ele tem diversas frentes. Sociedade, de uma forma geral, consumidor, fornecedor, entes públicos, todos têm que ser ativados para que a ideia dê certo. Se não tiver conexão entre eles, sem dúvida alguma, a chance de dar certo é mínima, é pequena. Todos têm que estar conectados. É a ideia do Estado junto com os atores da própria OAB, dos fornecedores, dos consumidores, é algo que tem que ser conectado em todos, porque senão não dá certo, né? Talvez um dos pontos que os dois, tanto o Alfredo quanto o Omar mencionaram, talvez a ausência dessa conexão entre esses atores. Não adianta, não dá certo a implementação se só tiver uma frente.
A frente é ampla, geral e restrita, para todos, sem dúvida alguma. E o início passa pela informação, passa por demonstrar que é um caminho. Os custos, no primeiro ponto, a gente precisa demonstrar para o Estado, a meu ver, por óbvio, para o Estado, que é mais barato, é menos custoso para ele fazer, ele eventualmente pagar o árbitro, porque você tem uma resolução, tendo a relação de consumo harmônica, o Estado também ganha. Então, os atores têm que estar conectados de todas as formas possíveis. Eu acho que esse é um caminho. Bien, justo parece que hemos abordado gran parte de las estructuras del todo conflicto de consumo, a lo que nos quedaría hacer ahorita hincapié en cuál es la medida punitiva en la justicia de consumo. Puntualmente tenemos la sanción, que es de dos tipos de vista. La económica, que son las multas, y las no pecuniarias, que son las amonestaciones, que son llamados de atención públicos al proveedor infractor. En cuanto a las primeras, tenemos que son de tres tipos: las leves, las graves y las muy graves. En este último caso, pueden alcanzar una cantidad de hasta 450 unidades impositivas tributarias, las mismas que definidas según cada año fiscal. E aqui no Brasil é da mesma forma. Você tem as multas, as sanções, mas você tem outros mecanismos importantes que o próprio fornecedor, que às vezes é até mais interessante, surte um efeito muito maior no dia a dia. Por exemplo, você tem um supermercado, um marketing, um supermercado com produtos vencidos, fora da validade, vencidos, estragados. O que fazer? Você pode fazer uma sanção pecuniária, pode, é importante. Mas se você, por exemplo, fechar o estabelecimento, o dano é muito maior, porque não é só o dano de dinheiro, é o dano da imagem. Você avança. Então, a imagem do fornecedor, nesse caso especificamente, por exemplo, ela é colocada em xeque. Por que o supermercado cerrou? Por quê? Porque isso é o boca a boca. O boca a boca eletrônico, né? Especialmente na nossa área, isso é muito importante. Essas plataformas de divulgação de informações de forma positiva e de forma negativa, né? Então, esse é um ponto importante também, não só a sanção pecuniária, mas você tem esses outros caminhos, por óbvio. Você tenta, através de uma advertência, você eventualmente suspende o alvará de funcionamento, se for o caso, por um tempo, por alguns dias, por uma semana. Você suspende totalmente, ou você, em alguns casos, fecha o estabelecimento por conta de alguns problemas. Então, a sanção pecuniária, ela é aliada a esses outros caminhos necessários para que o fornecedor seja eventualmente compreendido, né, que aquilo que ele está fazendo é algo danoso para a sociedade de uma forma geral. Então, esse é um caminho também que aqui no Brasil a gente tem seguido. Lo interesante de todo es que los métodos nuevos o los abordajes que se presentan en estos contextos orientan siempre hacia el consumidor como el centro de todo negocio como medida de supervivencia. Entonces, entendamos que dentro del contexto actual deben de presentarse nuevas formas o nuevas estructuras, lo cual determina siempre el tema de nuevos retos para la justicia de consumo. Al respecto, ¿qué podríamos abordar? Uno de los retos que para mí como abogado, y yo he sido ejecutivo, gerente en una empresa, un holding,
y que a los abogados nos cuesta más en este sistema de justicia de consumo, hablando del caso peruano, es la falta de predictibilidad institucional. El Indecopi tiene una carencia de predictibilidad, pero muy aguda. Uno hay veces tiene que hasta diseñar una estrategia distinta de acuerdo al lugar en donde vas a litigar. Es complicadísimo. Las reglas de juego todavía no son claras para los abogados y para las partes. Entonces, teniendo un procedimiento y haciendo el símil o una analogía con un partido de fútbol, ¿no?, en donde las reglas de juego no son claras, ¿no?, el impacto es muy complicado a la justicia. Entonces, los diseños no son claros. En la presentación del libro que tuvimos en Indecopi, el Tratado de Derecho de Protección al Consumidor, yo justo hablé de la falta de predictibilidad institucional y comentándoselo a Ivo Aguirre, que era el presidente de Indecopi, que estaba en la mesa de honor, le dije: creo que tenemos demasiados órganos regionales, muchos órganos regionales. Creo que deberíamos de hacer órganos satélites y comisiones satélites, porque es mejor ponernos de acuerdo entre pocos que ser tantos, ¿no? Entonces tenemos muchos, o sea, está bien que haya presencia del Indecopi, no vas a dejar de tener presencia, pero ponerte de acuerdo con tantos, haciendo plenos casatorios para unificar criterios, es mucho más difícil. Entonces creo que ese es uno de los retos que la gestión pasada no ha sabido unificar, porque básicamente la predictibilidad institucional es tener las reglas claras y que los administrados sepamos más o menos por dónde van los criterios o las líneas de acción de la justicia de consumo. Pero eso no pasa, ¿no? Ese es uno de los retos. Otro de los retos es el Indecopi es una institución muy técnica y bastante robusta y blindada frente a la corrupción, haciendo un paralelo con nuestro tan vapuleado Poder Judicial. Pero independiente no es tan independiente, y la falta de independencia del Indecopi está en el ruido mediático. Yo siempre veo que cuando hay ruido mediático hay un tema muy importante por resolverse en Indecopi, y la prensa comienza a sacar titulares, el Indecopi puede verse influenciado por la prensa, y ese es un reto que creo debería del Indecopi resolver. ¿Y cómo se puede resolver ese tipo de reto y también la influencia política que puede tener? Ahí defiendo mucho la tesis de Pierino Stucchi, un destacado colega que también va a estar en el Foro Iberoamericano, de dotar al Indecopi de una investidura constitucionalmente autónoma. ¿Eso qué quiere decir? Que el Indecopi sea un órgano constitucionalmente autónomo y no dependa del gobierno. Ahorita el Indecopi, en el momento actual, el Indecopi es una institución que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, lo cual ya hace que cualquier ruido político o conflicto en el gobierno pueda poner en riesgo la estabilidad de la organización, ¿no? Otro de los retos que yo creo tiene la justicia de consumo está en el alcance y la competencia. Ahora tenemos muchas transacciones comerciales que se hacen online, se han masificado las transacciones online, y tenemos muchas empresas a las cuales le compramos a través del comercio electrónico, pero no tienen domicilio legal en Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo en esos casos el consumidor normalmente está desprotegido? No tiene una protección, porque si esta empresa como Walmart, Amazon y mucha gente hace compras en esas páginas tan grandes, si no tienen domicilio legal en el Perú, no hay una competencia de Indecopi. En esos vacíos, en ese tipo de transacciones, el consumidor está desprotegido, ¿no? Gracias a que las relaciones de consumo con estas empresas, que son bastante serias, los conflictos terminan solucionándose porque
son proveedores bastante que cuidan mucho a su consumidor. En un caso particular que yo he tenido con Amazon, se ha podido solucionar sin ningún problema, pero probablemente otros casos no. Entonces, yo creo que esos son uno de los principales retos de la justicia de consumo, que vendría a ser la predictibilidad, dotar de la investidura autónoma constitucional al INDECOPI, como lo es el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, y también el tema de que el INDECOPI tenga una cooperación interagencia de competencia, por ejemplo, con Estados Unidos, con el homólogo de cada país, con la finalidad de que exista vía un exequatur administrativo, no sé, alguna mediación en la solución de conflictos de consumo cuando estos se dan con empresas que no tienen domicilio legal en Perú. Ahora habría que escuchar a Joao, pero veo que... No, ¿tú tienes algo que complementar, Omar? Sí, mira, en realidad es un tema muy interesante. Lo que tú has señalado, yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, para complementar, una de las cosas que trajo el decreto legislativo 1308 fue incluso que el consejo directivo del INDECOPI se superdotó para incluso activar o desactivar órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos e incluso comisiones de protección al consumidor a nivel de provincia. Claro. E incluso se la puede delegar a privados. O sea, sin necesidad de ser una boca, como bien has dicho, Alfredo, se ha tomado esa atribución de modificar el artículo 105 del Código y crea esa facultad de que incluso el INDECOPI puede decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, en la Libertad, que nos acompaña Jason, ya no va a haber una ORI, perdón, ya no va a haber un URP. Y eso pasa a una administración de justicia privada con un proveedor X. ¿Te imaginas cuán riesgoso puede ser? Probablemente sea positivo, pero creo que no estamos preparados. Claro ejemplo fue el arbitraje de Perú. Estos retos, sin lugar a dudas, nos dejan muchas reflexiones y muchos temas en el tintero que, más que probable, van a ser abordados en el Foro Iberoamericano de Protección al Consumidor. Jason, dejamos la pausa. En efecto, Omar, aprovechemos el momento para comentar a los presentes un poco más acerca del foro. El evento está programado del 19 al 22 de agosto. Son 4 fechas en las cuales se va a contar con el desarrollo de las ponencias especializadas sobre los rubros, algunos que han sido mencionados el día de hoy. Los próximos irán siendo advertidos durante las semanas siguientes. Así que, solo con ánimo de poder dar una breve noticia al respecto. Omar, Alfredo, ¿algunos puntos que nos quieran comentar sobre sus próximas ponencias? Un segundito, Joao está a punto de entrar. Perfecto. Ahora sí, te dejo la pauta. Sí, bueno, va a ser un foro bastante interesante porque vamos a tener colegas de diversos países, sobre todo de la región. Tenemos abogados destacados, colegas de Chile, de Argentina, de Brasil, va a estar con nosotros también Joao. Y, bueno, mi ponencia va a ser sobre el futuro del derecho de protección al consumidor. Una visión que tengo por la experiencia en este rubro hace ya casi 17 años y que quiero compartir con todos los participantes de este foro. Tú, Omar, ¿qué tienes que decir? Bueno, desde mi punto de vista, yo siempre he sido fiel acérrimo al deber de idoneidad, una categoría muy especial que tiene un enfoque distinto desde el enfoque de los productos y de los servicios. Y definitivamente que va concatenado con el olvidado artículo 104, que es la responsabilidad administrativa del proveedor, y que nos deja muchas dudas en cuanto a su debida interpretación en el marco de una relación de consumo. Indudablemente, dada tu experiencia, la de Joao, la de nuestros amigos de Argentina, Brasil, Chile, y bueno, nuestros colegas peruanos, sin lugar a dudas va a ser muy enriquecedora.
¿Nos puedes dar, Jason, el nombre de algunos participantes o de los participantes que vamos a estar en el foro? Bien, solo por dar un poco de información al respecto, procedemos con revelar la participación, por ejemplo, del doctor Matías Italiano, de Argentina. También contamos con la grata participación de la doctora Johanna Faliero. Por Perú nos encontramos aparte con el doctor Alfredo Lindel Russo, y entre la participación, como lo han mencionado, del doctor Restucci, y los próximos ponentes son cartas que preferimos dejar para los próximos días. Está bueno. Finalmente, procedemos, Joao, con abordar los retos de la justicia de consumo. Nos estabas comentando al respecto cuáles podrían ser abordados desde la perspectiva brasileña. Perfeito. Peço desculpas por conta da internet, essa transmissão caiu, mas eu destacaria o futuro, três grandes pontos dentro da área do direito do consumo que a gente precisa avançar, os grandes desafios na área do direito do consumo. O primeiro deles, dever de renegociação. Em sede de pandemia que o mundo inteiro está passando, o consumidor e o fornecedor devem ser obrigados a tentarem renegociar. Em qualquer caso, eu falo em casos de transporte, em casos de problemas com entregas de mercadoria, em casos de telefonia, a renegociação decorre da própria boa-fé objetiva, das duas partes, não é somente de uma. Então, nesse contexto, aqui no Brasil, essa renegociação passa por tentar resolver o seu conflito sem buscar a justiça propriamente. Então, todos os mecanismos que são mecanismos necessários que o consumidor e o fornecedor devem buscar, sem dúvida alguma, passa pelo diálogo. E a renegociação é um caminho que deve ser seguido de forma obrigatória. Existia uma discussão aqui doutrinária no Brasil se é algo que o consumidor e o fornecedor podem renegociar, se é algo volitivo, de vontade. Eu entendo que não. Eu entendo que é algo obrigatório. Em sede de pandemia, é obrigatório que o consumidor e o fornecedor tentem compor. Se vão compor ou não, é outra história. Mas tentar compor, ser obrigado a tentar compor, sem dúvida alguma, é um caminho. 2, consumo consciente. Olha, o que a gente tem mais visto hoje, e agora em sede de pandemia, mais ainda. Comércio eletrônico estourou. De uma forma geral, a nível mundial, a Amazon, todos os outros mecanismos e sites lá em cima. Um incremento e uma majoração de forma estupenda e nunca antes vista. E com isso, o consumo inconsciente, de forma irrefletida. O consumidor querendo buscar, muitas vezes tendo muito tempo ficando em casa, ou às vezes não conseguindo trabalhar de uma forma eficaz no home office, ele começa a entrar e querer comprar. E então a gente precisa ter o consumo consciente, um consumo adequado. Até porque a gente não só busca um caminho melhor para si, e aí eu falo de uma forma pessoal ou de uma forma espiritual, se vocês queiram por esse caminho, mas, sobretudo, para o próprio fornecedor. Porque a gente sabe, e com certeza isso também deve ter na legislação peruana, confesso que não sei, o direito de desistimento, o direito de reflexão, o direito de você não querer mais. Compras online, você pode desistir. No Brasil, são 7 dias. Ou seja, você pode não querer mais. E isso, economicamente, para o fornecedor, é péssimo.
para o fornecedor é péssimo. Então, aqui você tem a sua função social. Compre aquilo que realmente você precisa, né? Esse é um caminho, o consumo consciente. E, por fim, um ponto também muito importante, que é a ideia do acesso à justiça, da facilitação. A gente está vendo que em sede de pandemia, se você não queria, agora você é obrigado. Diversos caminhos de resolução online. A essas facilitações que a vida moderna permite, é algo que vem para incrementar as relações que já existiam, mas que agora, sem dúvida alguma, vão ter uma nova vertente, uma nova visão, uma nova perspectiva. Aqui, sem dúvidas, é um caminho que é um caminho sem volta. O consumidor e o fornecedor devem ter em mente que a sua inserção no meio digital, no meio eletrônico, é necessária. A pandemia está mostrando isso, o pós-pandemia irá mostrar isso. E é um caminho que a gente precisa ter sempre em mente. Então, eu acho que com essas considerações finais, eu agradeceria imensamente aos amigos, já fazendo o spoiler do nosso evento. Estou contando com vocês, eu não sei se já pode divulgar o link, eu não sei se já tem o link ainda, mas se tiver, vamos divulgar, porque é um evento internacional, que vai ser um evento muito interessante, sobre diversos, mais variados temas, né? E nessa perspectiva de direito comparado. Nada melhor do que isso. Você analisar um pouco de como é a realidade em cada estado, em cada país, para que, em sequência, você perceba qual é o melhor caminho que o seu país, a sua região, a sua cidade deva tomar. Eu agradeço muito a gentileza de compartilhar esse tempo aqui com os amigos e com os amigos ouvintes também, os que ficaram até essa hora aqui conosco. Aqui no Brasil já são 10h15 da noite. São 2 horas a mais que no Peru. Podem contar comigo y estamos às órdenes. Bien, justo hemos llegado ya a la parte final del evento. Vamos, sin duda, a recalcar que los puntos abordados han sido, son incluso materia de poder desarrollar bloques enteros. Sin duda el tiempo se nos ha quedado bastante corto. Sin embargo, solo para hacer la apreciación final, como un resumen de las ideas principales que han sido abordadas desde cada punto expuesto. ¿Podríamos proceder con un resumen rápido? Sí. Lógico. Mira, yo creo que la justicia de consumo no necesariamente o debería ser la última ratio en la justicia de consumo, la denuncia o este método o este mecanismo heterocompositivo. Como abogado, especialista en protección al consumidor y habiendo trabajado en varias empresas, yo lo que recomiendo es poner siempre al cliente al centro del negocio. El cliente tiene que ser el centro del negocio y no hay relación más sana de un proveedor que la relación con sus clientes. La relación con los clientes es lo que asegura la sostenibilidad de los negocios. No hay posibilidad de que un negocio no camine de la mano con su cliente. Entonces, ¿cómo nosotros, abogados de protección al consumidor, vamos a recomendarle a las empresas que peleen con sus clientes? No deberían pelear con los clientes. Entonces, ahí está la maravilla de los métodos autocompositivos, porque los métodos autocompositivos acercan a las partes. Los acuerdos son tan importantes porque finalmente generan, pues, relaciones a largo plazo. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es viabilizar acuerdos. Los acuerdos son
son lo más importante y básicamente utilizar el criterio. Los abogados de protección al consumidor vamos a, en el futuro, ser grandes brokers de relaciones de consumo. Lo que hablábamos, Jason, en alguna oportunidad. Vamos a dejar de aconsejar sobre todo los abogados que estamos del lado de las empresas, ¿no? Vamos a dejar de aconsejar de pelear, de que estemos peleándonos unos a otros para tratar de tender puentes y poder generar una cultura de consumo responsable. Lo mejor que puede pasar en las relaciones de consumo es que exista la mayor cantidad de información para que se puedan tomar decisiones adecuadas de consumo, las empresas pongan a disposición de los consumidores toda la información necesaria y los proveedores actuar diligentemente y prometer lo que pueden dar, ¿no? Y esa es la ecuación maravillosa de la idoneidad, ¿no? Si yo te ofrezco un producto con A, B, C y D atributos, te tengo que dar ese producto. Te tengo que dar ese producto con los atributos ofrecidos, ¿no? Esa sería mi conclusión. Hay que viabilizar acuerdos y los abogados, especialistas en protección al consumidor, evitemos recomendar pleitos. La mejor forma de promover una justicia de consumo es viabilizar acuerdos. Bien, João, tu ponto de vista nos poderias comentar? Sim, eu compartilho com essa ideia. Eu acho que a gente precisa ter sempre em mente que o caminho é o diálogo, tá? Esse é o primeiro passo, o caminho é o diálogo. Não conseguindo alcançá-lo, aí sim você busca todos os outros mecanismos que possam existir. O primeiro passo é você tentar resolver administrativamente. Aliás, o direito é calcado no diálogo. Pouca gente entende ou percebe, e normalmente quando você entra nas universidades, pelo menos aqui no Brasil, é aquela visão de que vamos litigar, vamos entrar em conflito. É exatamente o contrário. Vamos resolver. Vamos buscar resolver todos os conflitos e deixar a justiça propriamente para a última instância, a última ratio. Então, o caminho, sem dúvida nenhuma, passa necessariamente por tentar resolver o conflito sem necessariamente você ter que buscar a justiça comum aqui no Brasil ou outros meios. Eles devem existir sem dúvida alguma. Mas o primeiro caminho sempre foi e sempre será o diálogo. Bien. Finalmente, Omar, ¿nos podrías dar las apreciaciones respecto al punto abordado durante esta edición? Indudablemente esta edición ha traído muchas alegrías y comparaciones muy interesantes que son necesarias. La experiencia que nos comenta Alfredo y también João enriquecen un poco más los retos que tenemos de cara a las nuevas relaciones de consumo. Que si bien es cierto, son a distancia, la misma justicia también exige que sea a distancia, que sea pronta, que sea accesible, que sea rápida, que sea probablemente de menores costos de transacción. Costos de transacción que tienen que ser un camino al cual debe apuntalar la justicia. Y recordemos que debe ser inmediata de cara al consumidor. Justamente, no peleando, porque nosotros como abogados, en teoría, nosotros vivimos de los litigios, de las peleas, estamos mal vistos, pero tenemos que ser más, digamos, humanos de cara a nuestra actividad jurídica. Y justamente buscamos equilibrar nuevamente el desequilibrio que alguna vez hubo, y qué mejor que retomar la confianza de los proveedores en el marco de una relación de consumo. Sin más, les agradezco inmensamente, João. Indudablemente tu participación alumbra mucho el espacio de Pulso.pe y también la experiencia que logramos enriquecer Alfredo, quien te habla. Te agradecemos inmensamente, João, realmente tu valiosa participação. Agora, a parte final, eu que não consigo lhe ouvir, começou e travou.
mas estou percebendo que você está me agradecendo. Bueno, la próxima vamos a poner subtítulos para que nos puedas escuchar un poco. Pero hemos tenido fallas técnicas, pero hemos llegado a un buen puerto. Hemos compartido muchas cosas y te agradecemos también, Jason, la plataforma tan valiosa de Pulso.pe, que difunde la cultura jurídica y de consumo a la sociedad. Muchas gracias. Bien, estimados, pues llegando a este punto, podemos dar por finalizado el evento Justicia de Consumo, Análisis Comparado Brasil-Perú. Agradecemos de sobremanera los ponentes con los que hemos contado en esta edición y por su colaboración en el desarrollo de este evento. Asimismo, queremos extender la invitación a los asistentes para las próximas ediciones y el foro, que sobre todo traerá muchas noticias agradables. En caso cuenten con algunas de las consultas respecto al tema abordado el día de hoy o de los próximos, podrán contactarnos a través de las cuentas oficiales en las redes sociales. Asimismo, los correos de contacto de los ponentes quedan en pantalla. Bien, con nosotros fue todo por el día de hoy. Hasta una próxima edición de Conversaciones. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.